Entonces, ahora sí, estamos grabando y vamos a ver entonces un poquito el tema este por donde habíamos quedado. Lo que veníamos viendo la otra vez era qué pasaba cuando yo tenía un conjunto de vectores y ese conjunto podía ser que fuera o linealmente dependiente o linealmente independiente. La definición decía, yo tengo que armar una combinación lineal con esos vectores, igualarla al vector nulo y fijarme qué solución tiene esta ecuación, que es una ecuación vectorial, porque tiene vectores. Si la única solución, bueno, ¿cuáles serían mis incógnitas? Los escalares, los que figuran como alfa 1, alfa 2, alfa r. Si la única solución era que los escalares eran todos ceros, el conjunto era LI, linealmente independiente. Pero si había alguna otra solución, o sea, si había algún escalar, por lo menos uno, que no fuera cero, entonces el conjunto era linealmente dependiente. Y una propiedad era de los conjuntos LD, de los linealmente dependientes, es que hay por lo menos algún vector que se puede escribir como combinación lineal de los otros. Eso es cuando tengo un conjunto linealmente dependiente. Y eso es una equivalencia, como dice acá, un sí, solo sí. Si yo detecto que alguno de los vectores lo puedo escribir como combinación lineal de los otros, entonces eso quiere decir que es LD el conjunto, sin tener que recurrir a la definición. Bueno, habíamos visto algunos ejemplos y había algunas propiedades, que a eso vamos a ir nosotros. Por ejemplo, habíamos dicho, si yo tengo un único vector y ese vector es el vector nulo, el conjunto formado por ese vector, que es donde tengo mi manito, el conjunto formado por ese vector, eso es LD. ¿Por qué? Porque cualquier número multiplicado por el vector nulo, acá este B sería el vector nulo. Cualquier número multiplicado por el vector nulo me da el vector nulo. Entonces existe un alfa distinto de 0, que cuando lo multiplico por mi vector, me da el vector nulo. Y eso es porque el vector es el vector nulo. Entonces, cada vez que tengo el vector nulo, eso es LD. Pero si en cambio tengo un conjunto de un solo vector que no es el vector nulo, entonces eso es LI. Bueno, después, otra propiedad, por ejemplo, que vimos es en un conjunto de varios vectores, si está el vector nulo entre ellos, entonces ese conjunto es LD. ¿Por qué? Porque en la combinación lineal, que tengo que formar con los vectores de mi conjunto, un término va a ser un número multiplicando el vector nulo. Y entonces puedo armarme esta combinación lineal que dice acá, ¿no? Que todos los escalares sean 0, los que multiplican a los otros vectores, y el que multiplica el vector nulo que sea distinto de 0. Entonces ahí tengo un escalar distinto de 0, el que multiplica el vector nulo, que acá por ejemplo en este ejemplo vale 1. Tal que la cuenta me da el vector nulo. O sea que el conjunto es LD. Bueno, había alguna otra propiedad que por ahí en los ejercicios posiblemente les haya parecido. Bueno, interpretación geométrica, esto quizás lo leyeron. Básicamente la idea es, si estoy por ejemplo, en R2 o en R3 y tengo dos vectores que sean LD, dos vectores LD, entonces están en la misma recta. Uno es múltiplo del otro. Este caso sería el caso de vectores, como dice acá, linealmente dependientes, sea en R2 o en R3. O sea, hay una interpretación geométrica que son lo que se dice colineales. Podrían estar apuntando uno para un lado y el otro para el otro. Lo importante es que están en la misma recta. Si dos vectores son LI, como dice acá, entonces tienen direcciones distintas. Eso es como algo básico que uno tiene que saber de la linealidad, digamos, en R2 y en R3. ¿Qué interpretación geométrica puedo tener? Dos vectores LI en R3 o en R2, digamos, tienen direcciones distintas. Bueno, y en R3, también si tengo tres vectores, si están en el mismo plano, si tengo tres vectores como acá y están en el mismo plano, que sería en el celeste, entonces son LD.
siempre va a haber uno que voy a poder poner como combinación lineal de los otros. Por ejemplo, había algo que habíamos visto en la primera unidad que se llamaba la condición de coplanaridad, que si yo tenía tres vectores en R3, y hacía el producto mixto, si eso me daba 0, quería decir que los tres vectores estaban en un mismo plano. Entonces, a mí me llegara a dar tres vectores en R3 y quiero saber si son LD o no, entonces puedo hacer el producto mixto de los tres vectores. Si eso me da 0, quiere decir que están en el mismo plano. Y si están en el mismo plano, tres vectores en R3, quiere decir que ese conjunto de vectores es LD. Tres vectores LI, como dice acá, en R3, están en planos distintos. Por ejemplo, el naranja y el violeta están en el plano, digamos, este rayadito del piso sería, y el negro no está en el plano del piso, está en el espacio, vamos a decir. Bueno, o sea que estos serían tres vectores que no son, que son independientes, digamos, que son LI. Bueno, ese era como un, digamos, un resumencito de lo que anduvimos viendo, ¿no? Ahora viene uno de los conceptos más importantes, si no el más importante quizás, de este tema, que es el que dice acá, base de un espacio vectorial. Bueno, yo tengo un conjunto de vectores, y ese conjunto de vectores genera o un espacio vectorial, en este caso un espacio vectorial, pero podría ser también un subespacio vectorial. Por ejemplo, podría ser un plano en R3. Un plano en R3 es un subespacio vectorial de R3. O sea, yo tengo un conjunto de vectores de un espacio vectorial. Si ese conjunto de vectores genera el espacio vectorial, o si estoy trabajando con un subespacio, genera el subespacio, y además ese conjunto es linealmente independiente, se dice que ese conjunto es una base del espacio en el que estoy trabajando. O si es con un subespacio, es una base del subespacio en el que estoy trabajando. Entonces, vamos a leer lo que acabo de decir, está acá sintetizado, acá en este recuadrito, ¿no? Un conjunto de vectores B, tengo unos vectores, dice, de un espacio vectorial, B corta, es una base, ¿de quién? Del espacio vectorial, sí, solo sí, o sea, tiene que cumplirse dos condiciones, ¿no? El conjunto tiene que ser linealmente independiente y el conjunto tiene que generar al espacio donde estoy trabajando. O sea que una base es un conjunto de generadores linealmente independiente de un espacio o de un subespacio. Por ejemplo, la base canónica, que es la que acá abajo donde está mi manito ahora, fíjense, una base de R2 muy usual. Siempre usamos la base canónica, esa la conocíamos desde antes de saber que es una base. Los versores I y J. En R2, cualquier vector que yo tenga, puedo escribirlo como combinación lineal de estos dos. Y estos dos son linealmente independientes. Bueno, entonces, ¿estos dos me generan todo R2? Sí. ¿Son linealmente independientes? Sí. Entonces, esto es una base de R2. Particularmente esos vectores se llaman la base canónica. Después vamos a ver un poquito qué características tienen las bases canónicas, pero son bases que se usan mucho, digamos, ¿no? En R3, si yo tengo los versores I, J y K, en R3, eso es una base. Cualquier vector lo puedo escribir como una combinación de I, J y K, cualquier vector de R3. Entonces, ¿es un conjunto linealmente independiente? Sí. ¿Genera R3? Sí. Entonces, si yo tengo los versores I, J y K, eso es una base que se llama la base canónica de R3. Supongamos lo que dice acá. Yo tengo el 1, 1 y el 1 menos 1. Yo sé, creo que este ejemplo lo vimos en la clase pasada, que estos son linealmente independientes. Hoy en día ya ni siquiera hace falta que... ¿cómo puedo saber eso? Bueno, ni siquiera hace falta que hagamos la definición. Fíjense, el 1, 1 apunta para un lado
el 1 menos 1 tiene otra dirección, apunta para otro lado. Entonces, recién decíamos, si yo estoy en R2 y tengo dos vectores que no son colineales, vamos a suponer que sin hacer demasiado, ¿no? El 1, 1 estará apuntando más o menos así. 1 en X, 1 en Y. Y el 1 menos 1, 1 en X, menos 1 en Y. O sea que va para abajo. Más o menos andará por acá. No tienen la misma dirección. Entonces quiere decir que son linealmente independientes. En R2 dijimos es fácil ver eso. Son linealmente independientes. Las combinaciones lineales de estos dos vectores, de este y de este, te dan cualquier vector, XY, cualquiera, supongamos, vamos a poner otro, supongamos que yo tengo este que esté, salga de acá y vaya por acá, supongamos uno así, este genérico lo voy a escribir XY, XY, ¿eh? Y ese genérico lo puedo escribir como combinación lineal de los dos chiquititos estos que están acá. Entonces, estos dos me generan todos los vectores de R2, ¿los puedo escribir cualquier vector de R2 como combinación lineal de estos? Sí, la respuesta es que sí. Bien, o sea que es un conjunto de generadores de R2, cumple con esta propiedad. Y después, ¿son linealmente independientes? Sí, dijimos dos vectores que no tengan la misma dirección en R2 son linealmente independientes, cumple con esta propiedad. Quiere decir que esta B, este conjunto B, es una base de R2. Es una base de R2. Ahora, el conjunto C, que tiene tres vectores, tiene uno más, acá le agregaron el 2, 0. ¿Genera R2? Y la respuesta es que sí, que va a generar R2. O sea, va a cumplir con esta condición, genera a mi espacio, a R2, cualquier vector lo voy a poder poner como combinación lineal de estos, pero dijimos la vez pasada, había una propiedad que era también bastante útil. Si yo tengo un conjunto que tiene más vectores que componentes tiene cada vector, eso lo dijimos en la clase pasada, acá tengo un conjunto de tres vectores y cada vector tiene dos componentes, o sea, tengo más vectores que componentes tiene cada vector. Entonces, ese conjunto es LD, ese conjunto es LD. Por lo tanto, no cumple con esta condición, la que está acá. Dice, B tiene que ser linealmente independiente. Este conjunto, en este caso C, no es linealmente independiente. Este no es linealmente independiente, es LD. ¿Genera R2? Sí, pero de las dos condiciones cumple nada más que la última, no cumple la primera. Entonces C no es base, este no es base. Porque tiene que cumplir para que sea una base las dos condiciones, ser un conjunto LI que genere un espacio o un subespacio en el que esté trabajando. Entonces ahí voy a decir, es una base del espacio o del subespacio en el que estoy trabajando. Este entonces no es base. Bueno, esa idea de base es muy importante, quizá la más importante, insisto, del tema este, porque hay una cuestión que está muy ligada a las bases, que es cuando yo trabajo con una base en un espacio determinado, por ejemplo, trabajo con el 1, 1 y el 1 menos 1. Entonces, cuando yo tenga un vector cualquiera, lo voy a poder escribir a ese vector de manera única, como combinación lineal de estos vectores de la base. O sea, cuando tengo una base, un vector cualquiera del espacio donde estoy trabajando tiene una única combinación lineal que se forma a partir de los vectores de esa base. En cambio, si yo tengo algo que no es una base, cualquier vector que yo tenga, tengo infinitas formas de poder escribirlo como combinación lineal de ese conjunto que no es base. Eso entonces es sumamente importante, digamos. Cuando yo tengo una base, los vectores del espacio donde estoy trabajando los puedo escribir de manera única como combinación lineal de esa base. Si no es una base, puedo escribir cada vector de muchas maneras distintas. Bueno, vamos a ver entonces a ver qué otra cosa más voy a decir. Bueno, otra cosa importante es que si, por ejemplo, yo tengo dos bases distintas, por ejemplo, supónganse, vamos a subir esto,
por ejemplo, supongamos que trabajamos en R2, que siempre es fácil. Entonces dijimos, tengo una base que es la base canónica. La base canónica muchas veces se la escribe con la letra E, que a veces viene de pensar también que se dice a veces, es la base estándar. Entonces por eso le ponen a veces la letra E. Bueno, sería, dijimos, en R2, un conjunto que está formado por los dos versores. Esos dos versores, por eso eran importantes y por eso los vimos ya de entrada, ¿no? El I y el J. Esto es una base de R2. Cualquier vector de R2 lo puedo escribir como combinación lineal de estos, o sea, estos es un conjunto de generadores de R2 y es LI. Y otra base fue la que vimos recién, por ejemplo, la que estaba formada por el 1, 1 y el 1, menos 1. Bueno, todas las bases asociadas a un mismo espacio vectorial, por ejemplo acá, estas dos están asociadas ¿a quién? A R2. ¿Saben? Vamos a escribir el último vector de acá, el 1, dijimos, menos 1. Bueno, este conjunto B también es una base de R2. Cualquier vector, dijimos, lo puedo escribir como combinación lineal de estos, y a su vez son linealmente independientes. O sea que B es una base de R2. Cualquier base que esté asociada a un mismo espacio tiene la misma cantidad de vectores, la base. Por ejemplo, las bases asociadas a R2, todas tienen dos vectores. Como en este caso los vectores, de hecho, si son dos bases distintas, pueden ser distintas. Ojo, también pasa esto. Por ejemplo, esto sería otra base, vamos a llamarle B'. Otra base de R2 sería esto, miren. Por ejemplo, tener el 0, 1, 0, 1 y el 1, 0. 1, 0. O sea, uno dice, pero ¿cómo? ¿Eso no es la base canónica? Si son los mismos vectores. Son los mismos vectores, pero están puestos en distinto orden. Fíjense, acá aparece primero el 1, 0, después el 0, 1. Y acá al revés, acá apareció primero el 0, 1, después el 1, 0. Entonces, en una base, no solo importa quiénes son los vectores, sino importa el orden en el que aparece. Por eso a veces la definición más formal dice que una base es un conjunto de vectores linealmente independiente, ordenado, o sea, el conjunto es ordenado, quiere decir, importa el orden en que aparecen los vectores escritos cuando defino mi base. O sea, podrían ser los mismos vectores que formen dos bases distintas si están en distinto orden. ¿Está? Lo importante es, sean bases con los mismos vectores en orden distinto, sean bases que tienen los vectores distintos, siempre, mientras estén asociados al mismo espacio, la cantidad de vectores de la base siempre es la misma. Por ejemplo, en R2, siempre mis bases van a ser de dos vectores. Y la cantidad de vectores que tiene una base para un espacio determinado es lo que se llama la dimensión del espacio vectorial. Entonces, por ejemplo, en R2 yo voy a escribir así, voy a escribir la dimensión de R2, la dimensión, ojo, no es la de la base, es la del espacio que está generado por esa base. La dimensión de R2 es 2. ¿Qué quiere decir? Que cualquier base de R2 va a tener dos vectores. O sea, la cantidad de vectores de una base para un espacio determinado siempre es única. Siempre va a tener para R2 dos vectores. Para R3, tres vectores. Entonces la dimensión de R3 es 3. En general, si yo tengo el espacio Rn, la dimensión de Rn va a ser n, que va a ser la cantidad de vectores que voy a necesitar para hacer una base de ese espacio, de Rn. Bueno, eso es un poco lo que va a figurar por acá entonces, ¿no? Me dice, acá la dimensión de un espacio vectorial es la cantidad de vectores que componen una base. Entonces, si yo tengo n vectores que forman mi base, y esta base genera un espacio B, la dimensión del espacio B es n, es la cantidad de vectores que tengo en la base.
Y siempre que esté trabajando con el mismo espacio vectorial, cualquier base va a tener la misma cantidad de vectores. No necesariamente los mismos, pero sí la misma cantidad de vectores. Bueno, existen, no lo vamos a ver en este curso, pero sí existen espacios vectoriales donde la cantidad de vectores que tengo en la base son infinitos. O sea, hay bases que están formadas, como dice acá. Lo que vamos a trabajar nosotros siempre va a ser por un conjunto finito de vectores. O sea, nosotros las bases que vamos a trabajar son las de Rn, las bases de espacios de matrices o las bases de espacios de polinomios, que son los ejemplos que estamos viendo como espacios vectoriales. Pero existen, por ejemplo, espacios vectoriales de funciones. Las funciones, también habíamos hablado alguna vez, se pueden pensar como vectores, y tienen las mismas propiedades, digamos, que habíamos visto que tenían que tener, los mismos axiomas cumplen, que tenía que tener cualquier espacio vectorial. Y en ese caso, por ejemplo, las bases son formadas por infinitos vectores. Bueno, eso no nos metemos nosotros en eso y no sé, quizás en algún cálculo muy avanzado toquen el tema muy específico, muy en particular, digamos. Quizás en el último cálculo que tengan o por ahí, puede ser que en algún momento vean qué es esta idea de tener bases que tengan infinitos vectores. Pero para nosotros siempre las bases que vamos a ver este año van a ser conjuntos ordenados de vectores, importa el orden en el que aparecen, donde va a haber siempre una cantidad que en algún momento termino de contarla. O sea, tiene un fin esa cuenta. Bueno, así que eso es entonces lo que tiene que ver con una base. ¿Hasta ahí más o menos se va entendiendo algo? ¿Poco? ¿Algo? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se Sí, entiende? sí, sí, profe. Gracias, Luciana. La última parte es un poquito complicada, pero Y después es lo así. vuelvo a leer. La última parte, si te refieres a la parte de los infinitos vectores, no te preocupes No, porque... de dimensión, la Ah, sí, lo de anterior. la dimensión. Bueno, eso no es tan complicado. O Pero sea, el después, tema es, primero, detectar si me dan un conjunto de vectores, si eso es base, si eso es perdón. de un subespacio o no, ¿no? Esa sería una cuestión. La otra cuestión bastante común es que me digan que me den un espacio y yo tenga que encontrar la base de ese espacio. Esa es otra posibilidad, ¿no? Eh, pero después, digamos, lo de la dimensión, simplemente una vez que encuentro la base, cuento cuántos vectores hay y ya está. Ah, otro detalle también importante, ¿no? Este conjunto, que tiene únicamente al vector nulo, dijimos, es en sí un espacio vectorial. Es un espacio vectorial muy raro, porque está formado por un solo vector, que es el vector nulo, pero cumple, digamos, con todas las condiciones que tiene que tener un espacio vectorial. Decíamos, esto sería un subespacio del espacio B donde esté trabajando. Y un subespacio es en sí un espacio vectorial. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Este era uno de los espacios que llamaba el espacio trivial, porque, digamos, no es quizás muy interesante, pero cumple las condiciones de espacio vectorial. Bueno, ese no tiene base. O sea, ese espacio trivial que está formado únicamente por el vector nulo, ese no tiene base. Y entonces se le asigna una dimensión que sería cero, que sería como pensar, una justificación podría ser esta, es decir, mis bases tienen que ser conjuntos que dijimos que tenían que ser linealmente independientes. Tenían que generar el espacio y ser linealmente independientes. Bueno, resulta que este vector, habíamos dicho que es linealmente dependiente. Y entonces yo podría tener, digamos, él mismo podría generarse a sí mismo, digamos, ¿no? O sea, yo tengo un vector formado por él, o sea, lo tengo a él, ¿sí? Tengo esto, vamos a ponerlo así, que así lo ve más fácil, tengo este vector, ¿no? Vamos a ponerlo así. Y se acuerdan, dijimos, este es el ED, ¿por qué? Lo acabamos de ver recién, porque yo puedo poner cualquier número, este no tiene que ser cero, este alfa, y el resultado siempre me da este. Entonces, este conjunto, este que está acá, que sería formado por él mismo, este conjunto es LD. Y entonces yo digo, bueno, si yo quiero formar un conjunto de vectores que me generen a este
él mismo es su propio conjunto de vectores. O sea, yo podría agarrar y decir, escriban un conjunto que genere a este espacio. Y entonces uno puede decir, bueno, este se genera a sí mismo. ¿Está bien? Es lo que veníamos viendo acá, se genera a sí mismo. Este mismo que está acá, multiplicado por cualquier número, me da el mismo. Y habíamos dicho de que este vector, este de acá, bueno, ese en particular tiene, digamos, SLD, habíamos dicho. Entonces, cuando yo pienso en una base, siempre pienso que las bases tienen que ser, dijimos, conjuntos generadores del espacio, o sea, un conjunto que genere esto, pero dijimos, pero él mismo se genera. Y aparte tiene que ser linealmente independiente. Pero este no es linealmente independiente, con lo cual puedo pensar que no tiene base. Este espacio, cuando lo pienso como espacio, no tiene base. Entonces, ¿qué dimensión le asigno? 0, porque podría pensar, ¿qué era la dimensión de un espacio vectorial? La cantidad de vectores que hay en la base. Pero como este no tiene base, no hay ningún vector en la base. Entonces, la dimensión es 0. Es un caso particular. No va a ser algo que les va a parecer siempre, pero es un caso particular. El espacio formado por el vector nulo tiene dimensión 0. Ese espacio, y no tiene base. Bueno, de paso se ha dicho, uno podría preguntarse, ¿y habrá espacios vectoriales? Porque hasta ahora vimos siempre espacios. R2, R3, Rn, espacios de matrices, espacios de polinomios. Les dije, hay espacios de funciones que no los vemos en este curso. Está este espacio. De todos los que vimos, el único que tiene un elemento es este. ¿Habrá espacios vectoriales que tengan un conjunto finito de vectores? Porque, por ejemplo, en R2 yo tengo infinitos vectores, todos los vectores del plano. Lo interesante es, yo tengo en R2 todos los vectores del plano, ¿no? Supongo que el plano es el de mi hoja, entonces tengo un vector por acá, otro por allá, uno que puede estar acá, otro así, por todos lados. Pero todos estos están generados solamente por dos vectores, que son los vectores de la base. Por ejemplo, supongamos, ya que estoy copiando, leyendo acá lo que dice, el 1, 0 y el 0, 1. Entonces, todos los que puse ahí, en rojo, están formados por mis vectores de la base, que son dos, dijimos. Por ejemplo, podría usar la base canónica, la que está figurándome acá. O podría usar cualquier otra, qué sé yo, dijimos, podríamos usar una base, dos vectores que no estén en la misma dirección, son una base de R2, ¿también? Forman las combinaciones lineales de los de azul, forman cualquier otro vector que yo quiera poner en el plano. Cualquier vector que pueda poner en el plano lo puedo escribir como combinación lineal de estos dos. Entonces lo interesante es, yo tengo espacios de infinitos vectores, yo tengo los que veníamos viendo hasta ahora, dijimos, Rn, que es lo que habitualmente trabajamos, la dimensión de Rn, ¿cuál es? N. O sea, necesito n vectores para generar todos los que están acá. Pero todos los que están acá son infinitos. En R2 necesito dos vectores, que son los de mi base, pero genero infinitos vectores. Sin embargo, se dice que la dimensión de R2 es 2, porque me dice la cantidad de vectores de la base. Por ejemplo, vamos a ver, si yo tengo un espacio de matrices, y supongamos que mis matrices son de orden m por n. Bueno, vamos a ver que la dimensión de esto es m por n. O sea, voy a necesitar esta cantidad de matrices. Por ejemplo, si tengo el espacio de matrices de 3 filas por 2 columnas, de 3 por 2. Y yo quiero hallar una base, o sea, un conjunto de vectores linealmente independiente, que las combinaciones lineales de esos vectores me den cualquier matriz que esté acá. Bueno, ¿cuántos voy a necesitar? M por n. O sea, la dimensión de los espacios de matrices están asociadas como al orden de la matriz. Este va a ser 3 por 2, 6 matrices. Yo me aseguro que con 6 matrices de 3 filas por 2 columnas voy a poder generar con las combinaciones lineales cualquier matriz que sea de 3 por 2. Por ejemplo, voy a escribirlo ya que está, voy a escribir acá. Una base de este último espacio sería, va a ser un poquito denso, pero bueno, matrices así. Por ejemplo, la base canónica de 3 por 2 es así. Tienen que ser matrices de
3 filas por 2 columnas. 3 filas por 2 columnas. Bueno, entonces, primero voy a poner esta, así. Esta es de 3 por 2, ¿no? 3 filas por 2 columnas. Bueno, ahí tengo una matriz. Otra matriz. 0, 1, 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0. Otra matriz. Ahora viene, ¿qué cosa? 0, 0, 1, 0. Y después 2 ceros abajo. Bueno, y me quedan 3 más todavía. O sea, fíjense que lo que voy haciendo es cambiando de lugar el 1, y lo voy como trasladando, vamos a decir. Ahora acá, el 1, 0, 0. Me quedan 2 más que corresponden a los poner unos en la última fila. O sea, que acá irá Claro, sería 0, 0, 0, 0, 1, 0. claro, 1, 0, muy bien. Y el La último, otro 0, 0, 0, 0, 0, 1. 1. Perfecto. 0, 0, 0, 0, 0, 1. Bueno, ese conjunto es un conjunto, es la base canónica del espacio de matrices de 3 por 2. En los espacios de matrices, la dimensión es justamente m por n, 3 por 2, 6. ¿Qué me dice la dimensión? La cantidad de vectores que voy a necesitar para formar mi base. La cantidad de vectores agregaría yo LI, linealmente independientes, porque una base es formada por vectores linealmente independientes. Eso pasa siempre, ¿está bien? En particular, esto es lo que se llama la base canónica. Las bases canónicas lo que tienen es, en el iésimo elemento, digamos, de cada vector, ahí va un 1. Y todo el resto van ceros. Entonces, para el primer vector, y para el iésimo vector también, ¿no? Para el primer vector, que sería el vector número 1, en el primer lugar va un 1. Para el cuarto vector, entonces ahí en el cuarto lugar, contándolos de arriba para abajo, 1, 2, 3, 4, acá va un 1. Y en el resto todos ceros. Y las bases canónicas siempre vienen siendo así, ¿no? La de R3, que está acá, fíjense, ¿no? Por ejemplo, el segundo vector, ¿dónde tiene un 1? En el segundo lugar. El tercer vector, ¿dónde tiene un 1? En el tercer lugar. En R2, el primer vector, ¿dónde tiene el 1? En el primer lugar. El segundo vector, ¿dónde tiene el 1? En el segundo lugar. Y en el resto van todos ceros. Y acá también se van formando bases canónicas de otros espacios, aunque no sean Rn, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el sexto vector, ¿dónde tiene el 1? En el sexto lugar. Y en el resto todos ceros. Esas son las bases canónicas. Bueno, entonces, ahí tenemos la idea de dimensión. Me dice cuántos vectores forman una base. Lo interesante es, con una cantidad finita de vectores, yo con 6 vectores, me armo infinitas matrices de 3 por 2. Con una cantidad finita de vectores, 2 vectores, me armo todos los vectores de R2, que son infinitos. Entonces yo puedo generar, a partir de una cantidad finita de vectores, un espacio infinito de vectores, un espacio que tiene infinitos vectores. La pregunta que yo les hacía, que es interesante, que también excede este curso, pero es para que busquen y averigüen, ¿habrá algún espacio vectorial aparte de este? ¿Algún espacio vectorial aparte de este? Que tenga una cantidad finita de vectores, el espacio vectorial, no la base, ¿no? El espacio vectorial. ¿Habrá alguno? La respuesta, se la doy yo, es que sí, pero no son los que vemos en este curso. Y son, de hecho, hay ejemplos bastante raros de espacios vectoriales que el espacio en sí está formado por pocos vectores, o sea, por una cantidad finita de vectores. Bueno, pero son detalles que los van a ver más seguramente en alguno de estos seminarios que van a ser más avanzados después. Bueno, que nos quedan 4 minutos. Acuérdense que cuando se corte nos volvemos a enganchar, porque hoy sí es la última clase la última reunión, digamos, de Zoom del cuatrimestre. Ustedes saben que el viernes empiezan las queridas vacaciones. Menos mal, vieron que, bueno, no, iba a ser un chiste, pero mejor no lo hago porque estamos grabando, mejor no. Bueno, sigo. Por ejemplo, R4, acá está, la base canónica de R4. Fíjense, ¿cuántos vectores va a tener R4 en la base? Una base de R4 va a tener 4 vectores. Y esta es la canónica, porque dijimos, las canónicas tienen un 1 en la iésima posición del iésimo vector. Por ejemplo, en el vector número 3,
acuérdense que las bases están ordenadas. Entonces yo le puedo dar el tercer vector de la base, están ordenadas, no es cualquiera, es este en particular. Bueno, en ese tercer vector, en el tercer lugar tiene que haber un 1, y en el resto todos ceros. En el cuarto vector, en el cuarto lugar hay un 1, en el resto todos ceros. Bueno, esas son bases canónicas, así es como definiríamos una base canónica. Fíjense, acá está justamente, casualidad del destino, juro que no lo leí esto hoy, el ejemplo que damos de la matriz de 3×2. Acá están las 6 matrices que pusimos nosotros, con la base canónica. Entonces me dice, una matriz cualquiera de 3×2, con elementos genéricos A, B, C, D, E, F, lo puedo escribir como combinación lineal de estos. Y este conjunto de las 6 matrices, que son las que escribimos recién, es LI. Es LI, genera todos los vectores de R 3×2, quiere decir que ese conjunto era una base, que era la base canónica. En general, acá me lo dice, la dimensión de espacios de matrices de M por N es M por N. Se va a necesitar esta cantidad de vectores en una base de los espacios de M por N. En los espacios de polinomios, que es el otro ejemplo que andamos trabajando habitualmente, fíjense, por ejemplo, supongamos acá trabajan con el espacio de polinomios de grado menor o igual que 2. Entonces, la expresión más general de eso son este tipo de polinomios. Sería lo más genérico. Donde los coeficientes que aparecen A0, A1, A2, estos son los números, ¿no? Bueno, puedo pensar que esto en sí es una combinación lineal. ¿De quién? Lo que me pone acá al lado. Podría pensar que es este numerito A0 que multiplica el número 1. Después tengo otro término que es A1 que multiplica X. Y otro que es A2 que multiplica X cuadrado. Entonces esos números, esos elementos que están en rojo, el 1, X, X cuadrado, en sí puedo pensar que son monomios, o sea, son polinomios también, polinomios de un solo término, un monomio. Y entonces eso va a formar mi base en este caso, P sub 2. O sea, la combinación lineal de estos tres vectores, porque son vectores, estos tres elementos que están en rojo, el 1, X, X cuadrado, esas combinaciones lineales, yo las multiplico por cualquier número, A sub 0, A sub 1, A sub 2. ¿Y qué me dan? Me dan un polinomio cualquiera que esté en P sub 2. Por lo tanto, esto genera los polinomios de P sub 2, las combinaciones lineales de 1, X, X cuadrado, y a su vez son linealmente independientes, porque fíjense que cada una tiene un grado distinto, ¿no? Acá el 1 es como pensar X a la 0, acá tengo X a la 1 y acá tengo X a la 2, son linealmente independientes. Esta sería la base canónica, esta es la base canónica de este espacio P sub 2, de los polinomios de grado menor o igual que 2. Bueno, se está por cortar, así que vamos a salir y volver a entrar. Voy a cortar acá.